Hoy vamos a analizar el inglés de Nayib Bukele. Voy a destacar lo que es el acento y sobre todo la pronunciación. Así que empecemos. Members of my cabinet and staff that came with me to Doha, members of the press and all the new media. New media. Esa parte está buena, New media. Hay gente que dice media es media, ¿ok? Special guests, ladies and gentlemen, friends. Ladies and gentlemen, es mejor decir ladies and gentlemen. Gentlemen, como americano, gentlemen, ¿ok? En gentleman es más en Reino Unido y gentleman es más americano. Everyone. Me gusta la parte donde él acentúa bien las palabras, se toma su tiempo para pronunciar y no anda corriendo. Thank you for allowing me to give the closing remarks in this World Forum, where we have analyzed the urgent necessity to reimagine governance and multilateralism in an ever-changing world. But I wanted to raise the question that has I wanted to raise the question. Está muy bien esa palabra. I wanted to raise the question. O es más fácil, I wanna raise the question. Wanna es más coloquial. Y want to raise the question es quiero levantar la pregunta, quiero preguntar. been mentioned Muy buena esa parte. I wanna raise a question. I wanna raise a question. I wanna make you a question. I wanna ask you a question. Es todo eso correcto. here numerous times with many interesting analysis, possible answers, and even conclusions. Possible answers and many conclusions. But all of Recuerden, campeones, que él tiene un acento marcado, un acento hispano marcado, por supuesto que sí. Ahora, es normal. Si un italiano habla inglés, va a marcar su acento italiano. Si un francés habla inglés, va a marcar su acento francés. Eso es todo lo tenemos. Eso no es algo que es nuevo, ¿vale? Pero aquí yo me estoy enfocando en la pronunciación y cabe destacar, cabe marcar que su pronunciación es bastante buena, bastante acentuada y sobre todo él habla de manera pausada. ¿Eh? our main questions regarding inequality, poverty, Regarding to the equality, ahí faltó la palabra to equality, to the equality. globalization, trade, governance, interconnectivity, youth, the fourth industrial revolution, jobs, wealth, Trabajo, salud, jobs, wealth. the rule of law, climate change, even peace. Climate change. En inglés, cuando una palabra termina en GE es sh, como climate change, y la cual resaltó bastante bien, ¿eh? Have been analyzed without really looking deep into the unique moment of how human civilization is living today. Mm-hmm. And this huge opportunity that we have right now, the uniqueness of this moment. And this huge opportunity that we have right now, me gustó esa parte. And that huge significa amplia, grande, gigantesca, ¿no? Etcétera. Actually very short and very simple to explain. Very simple to explain. Simple. La palabra, cuando una palabra termina en LE, es simple. And very simple to explain. Creo que Nayib Bukele, no sé, que seguramente estudió en Estados Unidos, no sé dónde exactamente, como les dije. Tiene una buena pronunciación, sí, bastante marcada con su acento español, pero la pronunciación está bastante épica, bastante acogedora, que es lo que me gusta a mí más. Saben que voy a dejar este texto, todo lo que está diciendo en esta conferencia lo voy a dejar aquí abajo para que ustedes mismos lo analicen y aprendan un poquito mucho más inglés. I'm gonna leave you everything just like Hebrew, okay? But don't expect an answer because I and my team were only able to formulate the question. And this is the question. For the first time in human history, For the first time in human history. Muy bien. our civilization has achieved 3 benchmarks Hitos, benchmark. Buena palabra esta, benchmark. that were impossible to imagine a couple of decades ago. These 3 benchmarks allows us, for the first time in history, to fix all of the main problems of the world. Cabe resacar, como destacar, ¿no? Hay uno que está grabando directamente con su teléfono. Es un poco medio... No me veo bien esto. Es un foro internacional. Es mejor probar con una cámara profesional. Now, the first benchmark. Remember in the 90s,
where globalization was the main topic in all of the forums, panels, everywhere. Well, I was in school and probably watching cartoons and playing video games. But the reality is that at the time we discussed globalization, globalization was good or bad, if it was good for rich countries or for poor countries. We discussed if it was good for corporations or good for the people. The supporters of globalization tried always to convince us that it would be good for everyone. But decide if you like it or not, globalization came to stay. Soon we felt the pros and cons of globalization. It made the world a lot richer. International commerce and trade boomed and created International Commerce and Trade Boom. Está bien, está bastante bien esa parte, ¿verdad? Que hay palabras que pronuncian muy marcada en castellano, por supuesto que sí en español. De hecho, que se puede decir castellano o español, ambos son correctos, ¿eh? Pero como le dije, tiene un muy buen acento. Y esa parte creo que está bien. So I think this part is completely good, okay? So I'm so happy and I'm so excited for him because I think he's doing a great job. So that's perfect. lots of new opportunities. But at the same time, it also bankrupted hundreds of thousands of local companies. It destroyed entire economies. Hundreds of millions of farmers and their families emigrated to the cities in search for a living. City. And family emigrated to the city. City significa ciudad y city es lo mismo. En Reino Unido se dice city y en Estados Unidos se dice city, porque la T se convierte en una R. Millions fell into poverty as local industries bankrupted and as major corporations moved their factories where labor was cheaper. Cheaper. But like I said before, you may like it, you may hate it, but 25 years later, the world is fully globalized now. Sí. Pero 25 años después, el mundo ya está globalizado. Ya. O sea que... And that's our first benchmark, a globalized world. Now, the second benchmark. Remember back in the 90s again, where the internet really started to take traction? Yeah, when the internet really started to take traction, cuando el internet empezó a, pues, I mean, we all know that it was invented decades ago, but it really took traction in the 90s. As every important company had a web page, and teenagers were downloading illegal music from Napster and messaging through ICQ or AOL Instant Messages. ICQ. Palabra que dice mejor que una persona nativa. Es increíble, tío. Es increíble. Yo me quedo flipando, ¿eh? Thousands of new. Me gustaría saber qué porcentaje le darían ustedes. O sea, de 1 al 10, siendo el 10 lo máximo. ¿Qué porcentaje le darías tú? ¿Un 6, un 7, un 8, etcétera? Yo le daría perfectamente un 8,9. Un 9 vamos a darte a Nayib Bukele. Me cae muy bien, tío. New dot-com millionaires and even billionaires started to appear as the market was overvaluing web traffic and paying hundreds of millions, if not billions of dollars for web pages. Bueno, chicos, hasta aquí he llegado a esta pequeña conclusión. No se olviden que este es el primer vídeo que voy a hacer de este, así que estése pendiente para el segundo, ¿vale? Gracias. Thank you so much.